Relatos al oído, historias que despiertan tu imaginación, un viaje sonoro que ilumina e inspira tus sentidos. Capítulo 11 de la obra original basada en un suceso verdadero, titulada Una víctima del secreto de la confesión, escrita por Joseph Spillman, de dominio público. Adaptación narrativa y síntesis por Eleonora. Ante la mirada fría de la ley, entra en escena una figura clave, como la del juez de instrucción, un hombre encargado de desentrañar los hechos. El juez de instrucción, apenas despuntó el día con los primeros rayos de sol, empezó a correr la noticia del crimen que se había perpetrado en el convento, de voz en voz, diciendo que el párroco con su cuchillo de cocina había asesinado a la señora Blanche, donde los señores habían pasado la noche en el convento averiguando todo. Así se encontraba Santa Victoria, entre dimes y diretes. Mientras las opiniones se dividían, unos en contra y otros a favor del párroco, montados a caballo, entraban a la calle los gendarmes acompañados de un coche de 2 caballos. En la plaza que había delante del convento se agrupaban los curiosos, comentando a voces el espantoso suceso. Aunque las ventanas estaban cerradas, el párroco tuvo que oír los duros juicios hasta de aquellos que solo bienes habían recibido de él. El dueño de la Rosa de Oro había salido a la puerta del convento. Todos corrían hacia él para saber lo que pasaba y penetrar en el convento, a lo que Carrillón les pedía que permanecieran atrás, oyéndose decir por todas partes: «¡Atención a lo que dice!». Al guardar silencio, el hostelero procedió a comunicarles que nadie podía entrar en el convento hasta que los señores del tribunal lo examinaran todo y comprobar lo que ellos habían investigado y encontrado, haciendo alarde de su participación, poniendo en alto al alcalde y condenando al clero. Así pudo haber seguido por largo rato, si no hubieran entrado en la plaza del convento los gendarmes y los miembros del tribunal de Aix. La policía de a caballo se colocó a uno y otro lado de la puerta del convento. El coche se adelantó. El tío Carrillón corrió a la portezuela para abrirla. Primero se apeó un señor vestido de negro, con grandes lentes azules, bigote y barba blancos, saludando ligeramente con su sombrero de copa, preguntando al hostelero, quien lo recibía con una profunda reverencia, si tenía el honor de dirigirse al señor alcalde, contestando que su nombre era Carrillón, dueño de la Rosa de Oro, que el alcalde permanecía con el presunto reo, o más bien con el criminal convicto, porque habían trabajado con éxito, y que tendría el honor de acompañarle mientras que los señores gendarmes harían bien en impedir entre tanto la entrada en el convento al pueblo justamente indignado, y evitarían así que con su santa cólera tomaran venganza del criminal que vestía sotana. Después del juez de instrucción, se apearon del carruaje un oficial de policía y un secretario con un gran cartapacio.
Sin contestar palabra a la larga perorata de carrillón, le siguieron los tres a la habitación del párroco, donde el alcalde se dio a conocer y presentó a sus compañeros. El juez de instrucción, señor Bartelot, quiso ante todo que le refirieran el caso. El alcalde procedió a expresar lo sucedido, contestando el juez que sin duda eran pruebas abrumadoras y concluyentes, felicitándolo por haberlas adquirido y preguntándole que qué decía a todo eso el acusado, contestando que el párroco negaba ser el autor del crimen, protestando atrevidamente de su inocencia y poniendo a Dios como testigo, que si quería verle, diciendo el juez que todavía no. Primero quería leer con el señor oficial el atestado que se había realizado acerca de sus felices investigaciones. Luego inspeccionarían el lugar donde se había cometido el crimen y las demás habitaciones del edificio, pidiendo al señor Picard tuviera la bondad de registrar con algunos de los suyos escrupulosamente el convento, debido a que no hallaron la cantidad robada. Entretanto, ellos inspeccionarían el lugar del crimen y lo relacionado con él. Después de leído atentamente el atestado, el alcalde condujo al juez de instrucción a la cocina, mostrándole el cuchillo, el pañuelo y el lugar donde habían sido encontrados, diciendo el juez que era extraño que esos objetos hubieran sido tan mal escondidos, pareciendo que habían sido puestos intencionalmente donde pudieran ser hallados con facilidad, haciendo más preguntas al alcalde, quien respondía señalando todas las acusaciones al buen párroco. El señor alcalde acompañó a los señores a la tribuna, pasando por el oscuro corredor del ala de Santa María, observando que según el testimonio del párroco, la difunta acostumbraba a seguir ese camino para adorar el Santísimo Sacramento y bajar después por la escalera de caracol. Encendió una vela y alumbró delante del juez hasta que llegaron al descanso de la escalera donde estaba la puerta de la habitación de desahogo de la sacristía, diciendo que ahí se había cometido el crimen, preguntando el juez cómo había podido llegar el párroco si se había despedido de ella en la puerta de su habitación, respondiendo el alcalde que por alguno de los dos caminos, o dando la vuelta por la escalera principal y el claustro, o por donde habían llegado ellos, pasando por detrás de ella cuando la vio en oración, o que quizá pudo acompañarla y sorprenderla en ese lugar. Tenía que haber sido alguien que conociera muy bien la disposición de las habitaciones, las costumbres de la difunta y la suma de dinero que llevaba, que solo el párroco podría saber esto, contestándole el juez que tenía razón, siendo válidos los motivos para sospechar. Pidió al alcalde que tuviera la bondad de abrir la puerta donde se hallaba el cadáver. Observando la escena, el juez mencionó que se veían señales de haberse arrodillado sobre la sangre derramada, pudiendo ser verdadera la explicación sobre las manchas en la sotana, pero que esto no podría probar su inocencia. Salieron de la habitación. Mientras subían juntos por la escalera, preguntó el juez si en efecto estaba probado
que el sacristán no se hallaba en el convento cuando se cometió el crimen. El alcalde contestó que sí, y que el mismo párroco lo había declarado así. Continuó diciendo el alcalde que si el sacristán no se encontraba allí, ¿quién más podía haber estado en el convento entre 10 y 11 de la mañana, hora en que se cometió el crimen? Que solamente el párroco y la señora Blanche, porque Susana había sido despedida por aquel antes que llegara la señora, con el pretexto de que no se sentía bien y quería descansar, advirtiéndole que no volviera hasta el día siguiente. Que el viejo Santiago, quien en ausencia del sacristán venía a tocar el ángelus, había ido en efecto algunos minutos antes de las 12, cuando el crimen estaba ya consumado, y se había ido inmediatamente después. Contestando el juez que si todo eso se podía demostrar, la prueba de la culpabilidad del párroco era concluyente, y ahora tenían que buscar la causa que le había inducido a cometer el crimen. Si el párroco pasaría por avaricioso, diciendo el alcalde que al contrario, que daba a los pobres y enfermos más de lo que sus recursos le permitían, que era pobre y también lo era su madre, quien había venido a visitarle el domingo, permaneciendo hoy hasta el lunes por la mañana, una hora antes de cometerse el crimen, regresando a Aix, donde vivía con estrechez, preguntándole el juez si no le parecía que habría podido llevarse el dinero a Aix, siendo inútil buscarlo en el convento. Así cuestionaban y suponían ambos señores, diciendo el juez que por lo pronto pondría un telegrama a Aix, recomendando a la policía que observara con atención a la señora Montmolín. Mientras tanto, ellos interrogarían a la sirvienta, al hombre que iba a tocar el ángelus, y luego le llegaría el turno al culpable. Hemos llegado al final de este capítulo 11. Mientras el juez intenta poner orden y encontrar respuestas, convencido de seguir el camino de la justicia. Si te está gustando esta historia, puedes apoyarla dando un like y suscribiéndote. No te cuesta, es gratis. Gracias por acompañarme.